¿Tenía familia aquí o dónde vivía? Sí, tenía familia, felizmente, tenía unos tíos. ¿Ya? Y aquella fecha en Lima se podía vivir, ¿ya? Y más si tenía algún pariente. Si no, los estudiantes tenían un pequeño cuartos que alquilaban y entonces entre varios se juntaban. Y aquella fecha había una ayuda social bastante. Había comedor de empleados, que aquella vez era empleado. Había comedor de obreros y comedor de estudiantes, donde usted podía ir con pequeña cantidad de centavos, tomar sus alimentos. O sea, había gran ayuda social. Ayuda social. Y lo más interesante que las empresas de aquella fecha, cuando ya éramos estudiantes, muchos de nosotros, mi padre murió muy tempranamente, entonces teníamos que trabajar y las empresas nos daban horas para trabajar. Era muy clásico que gran mayoría de mis colegas de aquella época sabe dónde trabajaban los sábados y domingos, en el hipódromo. ¿Ya? En el hipódromo vendiendo el boletaje, entonces se ganaban la semana. ¿Ya? Así que era uno de los tantos ingresos o digamos lugares donde el estudiante podía subvenir sus gastos. Y como digo, Lima era de vivir. Con un sol usted podía desayunar, almorzar y comer y todavía tenía para su periódico. Y Lima tenía 7 líneas de ómnibus donde costaba centavos. Tenía tranvía. Así que era muy interesante. Lima era de vivir. Una ciudad vivible, digamos. Bebible. Vivible. Claro. ¿Y usted también trabajó mientras era estudiante? Claro, yo trabajé. Bueno, de momento, como era estudiante, tenía que dedicarme al estudio, ya estaba en cuarto, quinto y media, ya. Cuarto, quinto, sí pues hasta sexto, esos años tenía que estudiar en diferentes circunscripciones. Había, por ejemplo, un señor que yo le llevaba la cuenta, entonces en diferentes rubros podíamos subvenir nuestro gasto, porque mayormente teníamos que estudiar. Y ya después, cuando llegamos al internado, en el internado nos daban un pequeño estipendio. Salud Pública nos daba aquella fecha 30 soles mensuales a los internos, ¿ya? Y en algunos hospitales daban 50 soles. Entonces ya era mucho más asequible la vida del estudiante. Y cuando internaba, pues teníamos comida en los hospitales, nos daban buen trato. Entonces vivíamos en el hospital. ¿Sí? La vida del estudiante de medicina de San Marcos era frugal. Frugal, verdaderamente frugal, porque hospital donde íbamos, nos hacíamos al hospital. Y aquella fecha, Loaiza y 2 de Mayo estaban administradas por monjas. Y las monjas eran unas administradoras perfectas, muy asiduas a mantener la cuestión del aseo, limpieza y todo lo demás, y los mandiles nos tenían limpiecitos. Y ya no digo nada, la cuestión de alimentos que las hacían ellos, tenían a cargo la farmacia, muy administrada, muy bien administrada. Y Loaiza tenía el colegio, la escuela de enfermeras, que fue la mejor escuela de enfermeras de aquella época. Pero desaparecieron las administradoras, inclusive digamos, clínicas particulares, o sea, de hospitales, clínicas particulares. Había monjas como se llama en este hospital tipo francés, la clínica, esta clínica que todavía existe ahora, la Maison de Santé, era administrada por monjas, pero ahora ya no, pues. Así es. Ya que usted mencionó que les daban comida, ¿cómo era la alimentación en los hospitales? ¿Cómo era? Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Nos daban una alimentación completa de todo lo que era de alimento, de entrada, de segunda y todo lo demás, y alimentación completa.
Y había hospitales que digamos, algunos hospitales que tenían mejor, no digamos, una preferente menú para el interno y nos gustaba mucho, por ejemplo, el Hospital del Niño. El Hospital del Niño el menú era muy bueno. Y dígame, ¿cómo era entonces, venían estudiantes de todas partes del Perú? ¿Cómo era ese proceso de integración? Desde el lado cultural, digamos, ¿habían diferentes costumbres entre los estudiantes o todos se llevaban bien? Fíjese, en principio, claro, llegamos y entonces prácticamente éramos desconocidos, pero en poco tiempo, después de haber estudiado ciencias en San Marcos, nos hicimos más, confluimos, ya no había esa cosa de aquella época, el provinciano, ¿ya? Provinciano, pues ya no, absolutamente. Y entre nosotros, claro, la chanza, no faltaba uno de como se llama, un moreno o un chinito, pero todos eran similares. Tal es así que mi promoción probablemente fue una promoción muy buena que hasta ahora todavía coexistimos. De 300 y tanto que fuimos, todavía sobrevivimos 60, teóricamente. Ya hemos cumplido 65 años este año de médicos, ya que el colegio médico nos celebró. Entonces hemos hecho una familia, nos compenetramos cultural en todo sentido, éramos una familia. Y no solamente por mi promoción, las otras promociones también igualito, la Werner, la que nos seguía, ya, porque conformaban pues el nombre por nuestros profesores a quienes los estimábamos, ¿no? Lo queríamos y los admirábamos. Por ejemplo, el doctor Chervele fue un famoso médico del Hospital Loaiza, que era el hombre que tenía 1000 oficios. Aparte médico, era deportista, iba al fútbol, iba al golf, iba al tenis, a todas partes, ¿ya? Y era el médico de todos los ¿cómo se llama? De todos los enfermos que tienen el azúcar, los diabéticos del Perú. Él los curaba, ¿ya? Y como se dice, él murió, como se dice en su ley, para ir a un partido de fútbol en el estadio actual que fue conformado que fue hecha por Odría, subiendo a las gradas le dio un infarto. Ya, así que era un hombre. Entonces nosotros le dimos, en nuestra promoción le dimos el nombre de Chervele, sí. Así hemos admirado a nuestros profesores. ¿Por qué? Porque eran buenos. Eran profesores que no solamente le enseñaban a uno lo que es la medicina, sino la docencia médica, que falta ahora, la docencia médica. El examen de grado que hacíamos con ellos más era una convicción de decirnos, ustedes tienen que ser así, tienen que ser así, ¿ya? Entonces nos daban consejos para la vida, ¿ya? Entonces decía, pues, al alumno para digamos, para ser médico cirujano, bueno, ya se le tiene que aprobar con 11 porque de todas maneras va a ser médico. ¿Usted nunca observó que dentro de la universidad hubieran maltratos hacia alguien o discriminación hacia Absolutamente, absolutamente. Ya nosotros tuvimos en mi promoción 20 y tantas damas y de diferentes, digamos, estratos, ¿no? Uno más que otros, pero todos éramos iguales. Todos éramos iguales, ¿ya? Y como digo, de la cantidad de alumnos que fuimos, todos hemos sobresalido. Todos hemos sobresalido. Bueno, como digo, la vida del estudiante en aquella fecha verdaderamente era buena. Era algo de que nadie podía estar mal. Todos nos ayudábamos. Muchos, inclusive anecdótico de que un compañero mío, Arrarte, que vivía acá por el Callao, ¿ya? También había quedado huérfano de padre cuando nosotros recién estábamos en la facultad. Entonces dijimos, ¿qué hacemos para
para seguir estudiando, le digo, porque ya mi papá no está. Me dijo, no te preocupes, seguimos, porque hay muchos de nuestros compañeros que compran libros, ¿ya? Y entonces uno estudia con ellos, nosotros leemos los libros, así que, y como que así fue, ¿ya? Nos juntábamos grupos donde había un libro y en ese libro, y aquella vez estudiaba en libros, no había... ¿Ya? Entonces, digamos, el estudio y la atención entre nosotros era muy amigable y de bastante ayuda. ¿Ya? Y aún así, cuando ya salimos, también nos hemos seguido ayudando. Ya cuando uno es director, dice, bueno, fulano de tal, se le puede venir a que trabaje, en fin. Entonces, cosas muy interesantes. La pasamos como alumnos, la pasamos muy bien y como ya profesionales también.